Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Barreto y hoy vamos a hablar de nefropatías túbulos intersticiales. Vamos a recordar un poquito lo que es el intersticio renal. Es un espacio peritubular y perivascular que se encuentra sobre todo en la médula renal en mayor proporción, aunque también tenemos evidentemente en la corteza renal. Este intersticio es el que sirve de sostén y nutrición a las nefronas, ya sea los glomérulos como los túbulos. La corteza es el 7%, la médula externa es 5% y la médula interna es 10 a 15% de lo que significa el intersticio en el riñón. Entonces tenemos mucho intersticio a nivel de médula en sí. Sabemos que la distribución de la corteza están sobre todo los glomérulos y en las médulas están los túbulos, aunque también tenemos mucho intersticio en la corteza alrededor de los glomérulos y túbulos iniciales. El intersticio hay sobre todo a nivel de médula. Bueno, el intersticio renal tiene una matriz extracelular, ¿verdad? La matriz que está formado por proteoglicanos, proteínas, fibras de colágenos. Tiene células, son del tipo 1 son los fibroblastos, encargados del depósito de esta matriz, y los tipo 2 son los macrófagos, que tienen propiedades fagocíticas e inmunológicas, como ya les conocemos. Sirve para la presentación de antígenos y producción de citoquinas. Entonces, las nefropatías tubulointersticiales son aquellas que tienen lesión tubular e intersticial predominante. Se inicia la lesión renal en el túbulo o en el intersticio o en ambos. Puede ser primaria, cuando la lesión tubulointersticial no hay lesión ni de glomérulo ni los vasos sanguíneos, por lo menos al inicio. O secundaria, cuando la lesión primaria es glomerular o de vasos sanguíneos y posteriormente existen lesión tubulointersticial. Podemos, desde el punto de vista clínico, clasificarlas en agudas y crónicas. Tanto las agudas como las crónicas se dividen, tienen insuficiencia renal y los trastornos tubulares. ¿A qué se debe la nefritis intersticial aguda? En el 71% o más de los casos se deben a drogas. Aquellos fármacos que nosotros medicamos y que son buenos para el tratamiento de la enfermedad también nos ocasiona, como saben, efectos secundarios. Y uno de esos efectos secundarios bastante severos es la nefritis intersticial. Pueden ser drogas, como los antibióticos, entre ellos la penicilina y todos sus derivados beta-lactámicos son los más frecuentes, los antiinflamatorios no esteroideos, los anticonvulsivantes, los diuréticos, el omeprazol, etc. Son medicamentos que se toman frecuentemente y hay que estar atento a la lesión que puedan producir. También pueden deberse a infecciones. Eso es más fácil a diagnosticar, pueden ser infecciones bacterianas, por virus, por hongos, por parásitos, etc. Y por último están las enfermedades autoinmunes, como la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, la crioglobulinemia, que son todo formación de, la mayoría de estos forman autoanticuerpos, y esos son los causantes de la lesión también intersticial como de otros lados del organismo. Aquí deberíamos incluir el rechazo agudo del trasplante, que es también una formación de autoanticuerpos, o mejor dicho, anticuerpos formados contra las células del trasplante. Hay un grupo que llamamos idiopática, simplemente porque todavía no se ha encontrado la causa principal, que son las nefritis tubulointersticiales y uveitis.
que van a encontrar no son muy frecuentes, pero hay que estar atento a su presencia. Vamos a hablar de la nefritis intersticial aguda primeramente. Acá tienen ustedes una imagen de un glomérulo que tiene un aspecto netamente normal, con poca celularidad, en el cual el intersticio que rodea a este glomérulo y entre los túbulos ven un aumento de células. Estas son las células inflamatorias, que en etapa aguda suelen ser preferentemente neutrófilos, macrófagos y eosinófilos, como vamos a ver. Entonces hay una invasión del intersticio renal, tanto cortical como medular, de células inflamatorias. Esto es lo que se suele ver en la anatomía patológica. ¿Cuáles son las causas de la nefritis intersticial aguda? Lo que ya dijimos: antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, antiinflamatorios esteroideos, cualquiera de ellos, los diuréticos, todos los diuréticos nos pueden dar, furosemida, tiazidas, y algunas otras que usamos para diferentes casos, como el paltopril, que ahora ya no se usa más, pero es un inhibidor de la enzima de conversión. Ahora usamos sobre todo el enalapril. Y después están aquellas causas que son secundarias a enfermedades sistémicas y autoinmunes. Entonces, cualquiera de estos nos va a dar una nefritis intersticial aguda. La nefritis intersticial aguda por biopsia, si hacemos una biopsia, no suele ser frecuente la biopsia porque el diagnóstico clínico es suficiente, pero si lo hacemos vamos a tener un intersticio ensanchado por la presencia de edema, o sea, líquido. Entonces aquí están los túbulos renales, acá está el glomérulo que está normal, no hay hipercelularidad, sí hay entre los túbulos y alrededor del glomérulo muchas células, es una invasión del tejido intersticial. Estas células en la nefritis intersticial aguda suelen ser los linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. La presencia del eosinófilo es tan importante porque prácticamente hace el diagnóstico de una nefritis intersticial aguda por drogas. No siempre aparecen los eosinófilos, pero cuando aparecen, tanto en el tejido renal como en la orina, es un diagnóstico claro de esta enfermedad. Como ven en las células, estas células inflamatorias están invadiendo tanto el túbulo peritubular, que dan una imagen de tubulitis. Los glomérulos y los vasos sanguíneos suelen estar normales. Aquí vemos que las células tubulares en sí, en general, no están viables, están bien, ¿verdad? Aunque algunas veces van a haber un poco de mitosis a nivel de las células tubulares, que es por que hay recambio aumentado de esas células, pero no tiene la imagen de la necrosis tubular aguda. Suelen perder los bordes de los cepillos, pero las células están presentes. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos del daño tubulointersticial? Podemos diferenciar dos mecanismos. Uno es el mecanismo de lesión directa, por el cual las células son lesionadas por la droga en forma directa. Tiene que ver con el tipo de drogas, algunas son más nefrotóxicas que otras, pero también tiene que ver con la cantidad que se administra y la dosis y la duración de la exposición. O sea, cuanto más dosis damos y cuanto más larga es la duración del tratamiento con esa droga, es más fácil que aparezca esta lesión. Los mecanismos indirectos, en cambio, es la activación de reacciones inflamatorias o inmunes, o las dos cosas, ¿verdad? Estos mecanismos indirectos no tienen una causa específica, si no sabemos en quiénes se van a presentar. Puede presentarse, no depende de la dosis ni depende del tipo de paciente. Esta significa que algunos pacientes son más sensibles y otros no. No sabemos quién puede reaccionar y quién no. A veces hacen reacciones inflamatorias o inmunes en una dosis que le administras
y a veces en la segunda o la tercera dosis. Entonces, estos mecanismos de lesión directa son más claros. Ejemplo, sabemos que los aminoglucósidos, que son unos antibióticos, se utilizan en infecciones a gran negativo. Cuanto más tiempo tratamos al paciente, cuanto más alta es la dosis, le va a producir una lesión renal. En cambio, los mecanismos indirectos no podemos prever quién tendrá y quién no. Ahora, se han determinado 4 mecanismos de lesión asociados a fármacos. En algunos actúan uno y en otros. Digamos que a lo mejor hay 2 tipos de mecanismos de lesión al mismo tiempo. Primero, la unión de un apteno farmacológico a la membrana basal tubular, que desencadenaría la respuesta inmune. Nosotros sabemos que el apteno es un antígeno en el que por sí solo no puede ocasionar una reacción inmunológica, pero este apteno normalmente se une a una proteína y así ocasiona la formación de un anticuerpo. Entonces, este apteno se deposita en la membrana basal glomerular y ahí se une el anticuerpo que está formado contra este apteno farmacológico y hace una reacción inmunológica. La otra posibilidad es que una fracción del fármaco tenga una estructura similar a los componentes de la membrana basal tubular. Entonces, estos antígenos que están liberados en circulación forman unos anticuerpos. Y como esos anticuerpos estructuralmente son similares a la membrana basal tubular, van y se depositan en la membrana basal tubular y ocasiona una reacción inmunológica con reacción inflamatoria. La otra posibilidad es que el antígeno del fármaco, que son pequeños, generalmente son moléculas pequeñas, atraviesan los túbulos y van al intersticio y ahí quedan atrapados, desencadenando una respuesta inflamatoria localmente. Y por último está la formación de complejos antígeno-anticuerpo que quedan atrapados en el espacio intersticial, que desencadenan entonces una respuesta inmune. Este complejo antígeno-anticuerpo vemos que también quedan atrapados en los glomérulos, dando las glomerulonefritis inmunológica. Pues el mismo mecanismo, estos antígenos siguen atrapados en los capilares del intersticio renal y ocasionan también una reacción inmunológica por la hipersensibilidad por inmunocomplejos, si recuerdan. Entonces, el mecanismo de lesión asociada a fármaco en ocasiones, estos mecanismos son los que vimos anteriormente, pero la causa de la lesión a nivel de las enfermedades sistémicas, de cómo se producen las enfermedades sistémicas, teniendo en cuenta el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, son variadas. Son la formación de anticuerpos y el depósito de inmunocomplejo en el intersticio. Entonces, esto es cuando la nefritis tubulointersticial es secundaria a enfermedades sistémicas. Entonces, tenemos la nefritis intersticial por drogas, nuestros 4 mecanismos. Por un lado, el apteno de un antibiótico, generalmente los betalactámicos, una parte de los betalactámicos que son la penicilina, la ampicilina, etc. Ese apteno va y se deposita en la membrana basal tubular y ahí se une el anticuerpo y entonces ahí ocasiona una reacción inflamatoria inmunológica. Lo otro es cuando el antígeno que están en circulación se forman entonces anticuerpos porque son parecidos como antígeno a los antígenos de la membrana basal tubular. Formamos anticuerpos y estos se depositan en la membrana basal tubular, dando entonces una reacción inmunológica también. Y tercero, puede ser que estos antígenos queden atrapados en el intersticio renal y eso va a hacer una reacción inflamatoria e inmunológica.
Y por último, la formación de inmunos complejos que vienen y se depositan en el intersticio atravesando los capilares intersticiales y también ocasionan una reacción inflamatoria. O sea cual sea el mecanismo en el cual se depositen estos antígenos o estos antígenos anticuerpos, la reacción al final viene a ser inmunológica. Y en este tipo de reacción inmunológica vemos que se utilizan, o sea que el organismo utiliza ya sea la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Porque ustedes ven, por ejemplo, aquí tienen el macrófago, que es la célula presentadora de antígeno a los TH2. Ellos van a por un lado estimular la formación de los TH1 y por otro lado la de los TH2. Como saben, el TH1 tiene que ver con la inmunidad celular y parecen actuar cuando el apteno o el antígeno se deposita en la membrana basal tubular y hacen una reacción con y allí se depositan las células T citotóxicas o la natural killer, que son también células citotóxicas y ocasionan destrucción de ese antígeno unido a la membrana celular y entonces ocasionan una reacción inflamatoria. En cambio, los anticuerpos se forman a través de, sabemos, el TH2 es el que estimula al plasmocito y este plasmocito forma el antígeno correspondiente, el anticuerpo correspondiente a ese apteno o a ese antígeno en membrana basal. Se une el antígeno al anticuerpo y ahí generalmente con activación del complemento van a hacer una reacción inflamatoria. Entonces, en este mecanismo de nefritis tubulointersticial actúa tanto las células mediadas, la inmunidad mediada por células T, como la deformación de anticuerpos. La nefritis intersticial aguda por AINES, antiinflamatorios no esteroideos, tiene dos mecanismos de acuerdo a cada paciente y la sensibilidad de cada uno. Por un lado, esa reacción inmunológica que vimos, reacción inmunológica, que tienen el mismo mecanismo en todos los fármacos. Pero el AINE tiene una particularidad que a veces el aumento, la insuficiencia renal que produce, el aumento de la creatinina, que es una manifestación de la lesión renal, se va a deber al bloqueo de la ciclooxigenasa. ¿Se acuerdan ustedes que los fosfolípidos de membrana a través de la fosfolipasa producen el ácido araquidónico y el ácido araquidónico por las lipooxigenasas van a producir los leucotrienos y por la ciclooxigenasa van a producir las prostaglandinas y que esta prostaglandina es la que actúan inhibiendo el dolor o que es el modo en el cual estos antiinflamatorios actúan. Entonces, eliminan la producción de prostaglandinas y entonces el dolor disminuye. Ahora, cuando nosotros inhibimos estas prostaglandinas, producimos lo que se llama una vasoconstricción renal. Si ustedes recuerdan la función a nivel glomerular, algo que aumentaba el flujo sanguíneo renal eran las prostaglandinas, contraponiéndose a lo que producían vasoconstricción. Al inhibir las prostaglandinas, si bien mejora el dolor y la inflamación a nivel local donde está doliendo, a nivel general se inhibe esta producción de prostaglandina, lo cual va a producir que el efecto vasodilatador de las prostaglandinas desaparezca. Entonces esto nos va a llevar a una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y esto me va a producir una disminución de mi flujo sanguíneo renal y me va a producir una insuficiencia renal aguda funcional, prerrenal, vamos a decir. Entonces, cuando yo suspendo los antiinflamatorios, esto mejora automáticamente. O sea, al suspender los antiinflamatorios, después de 24 horas se restablece el flujo sanguíneo renal y la función renal vuelve a la normalidad. Cosa que no ocurre cuando el mecanismo de lesión es una reacción inmunológica, porque ahí
debo suspender también los antiinflamatorios y hacer el tratamiento para disminuir esa reacción inflamatoria inmunológica. No es que al suspender nomás mejoran por sí solos. Bien, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo se presenta esta nefritis tubular aguda en el paciente? Yo tengo en general una insuficiencia renal de inicio agudo, es decir, aumenta bruscamente la creatinina, pero con diuresis conservada. El filtrado glomerular no está alterado. Y como yo no tengo necrosis tubular, tampoco se obstruyen mis túbulos, entonces el filtrado pasa libremente, no hay oliguria ni anuria. Y por otro lado se caracteriza por una inflamación del sedimento urinario. Como hay una inflamación directa de todo el intersticio y también de los túbulos, se pierden por orina estas sustancias, estos glóbulos blancos, hay presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos, etc. Tengo proteinuria por la inflamación tubular, son proteinuria tubulares. Raramente hay una proteinuria de rango nefrótico, es decir, más de 3 gramos por 24 horas. Existen algunos antiinflamatorios no esteroideos que nos pueden dar eso, pero la mayoría de las veces son una proteinuria menos de 3 gramos. Y tengo una lesión tubular. Esa lesión tubular se pone de manifiesto por la alteración de las funciones tubulares. Y aquí recordemos que los túbulos contorneados proximales tienen sobre todo función de reabsorción. Reabsorben toda la glucosa, todos los aminoácidos, todos los fosfatos. Entonces, cuando está alterada la función del túbulo proximal, voy a tener glucosuria con glucosa normal, aminoaciduria, presencia de aminoácido, y fosfaturia a presencia de fosfato. ¿Por qué? Porque los túbulos no están reabsorbiendo, están perdiendo. Ahora, la pérdida de concentración urinaria, la pérdida de sodio y potasio y la acidosis renal son funciones tubulares distales. Entonces voy a tener eso cuando mis túbulos distales están alterados. Ahora, en general hay alteración de los túbulos proximales y distales y la asa de Henle también en estos pacientes. Raramente van a tener en forma aislada, por lo menos por las reacciones inflamatorias. ¿Y cuáles son las alteraciones urinarias entonces que yo encontraría en una nefritis intersticial aguda? Encontraría un sedimento urinario alterado, leucocitos aumentados, cilindros leucocitarios y eritrocitos aumentados, o sea, una hematuria. La excreción de proteínas puede ser vamos a tener, pero menos de 1 gramo por día. Raramente, como les dije, en los AINE hay algunos que producen más de 1 gramo. Los defectos tubulares proximales voy a encontrar glucosuria, bicarbonaturia, no se reabsorbe el bicarbonato, fosfaturia, aminoaciduria. Y se produce lo que se llama acidosis tubular renal proximal. ¿Por qué? Por pérdida de bicarbonato. Eso me produce entonces una acidosis metabólica con anión GAT normal. Puedo tener también defectos tubulares distales, hipercalemia. ¿Se acuerdan ustedes que lo que secretan el potasio es a nivel del túbulo contorneado distal? Por acción de la aldosterona principalmente. Cuando el túbulo está lesionado, la función tubular está lesionada, entonces no se secreta y tengo hipercalemia. También la hipercalemia es mucho más importante si la acidosis tubular está presente, si la acidosis metabólica está presente. Entonces tengo aumento de potasio porque no se puede secretar potasio. Y tengo pérdida de sodio porque el túbulo renal no puede reabsorber el sodio. Entonces mi fracción de excreción de sodio va a estar aumentada. Va a estar aumentado porque mis túbulos están, si bien no tiene una necrosis tubular aguda, funcionalmente están alterados, entonces no voy a reabsorber el sodio.
También los efectos medulares significa que los túbulos que se encuentran en la médula, como la asa de Henle o el colector, no voy a poder reabsorber sodio, entonces hay pérdida de sodio y sostenuria. Y sostenuria significa, como ya saben, que la osmolaridad se mantiene siempre en la misma. No puedo concentrar mi orina, siempre está diluida, vamos a decir, en una misma osmolaridad. Entonces, clínicamente, lo que solemos tener en el paciente es un síndrome de hipersensibilidad. El paciente que está consumiendo la droga tiene fiebre, un rash cutáneo, que es una alergia, a veces hay artralgia y eosinofilia en sangre y en orina. Esta suele ser la presentación clásica del paciente que tiene una nefritis intersticial aguda. Y la presencia de eosinófilos es entendible entonces porque es parte de la reacción de hipersensibilidad que tenemos y hay muchos eosinófilos en el intersticio renal que traspasa los túbulos y se eliminan por la orina. Muy bien, esa es la nefritis intersticial aguda. Ahora vamos a ver un poquito la nefritis intersticial crónica. Esta nefritis intersticial crónica es más que una entidad sola, son un grupo de enfermedades que son caracterizados por una lesión común, que generalmente es esclerosis progresiva del intersticio, los túbulos y atrofia tubular. Es decir, se inicia la lesión, puede ser que se inicie como una aguda, pero va aumentando esta fibrosis, sobre todo a nivel intersticial. Al comienzo respetan los glomérulos. Esto quiere decir que cuando hacemos una biopsia podemos tener glomérulos normales, pero cuando la fibrosis es muy difusa y generalizada en el riñón, va a haber también fibrosis glomerular, porque se van a esclerosar los vasos sanguíneos. Entonces hay un daño intersticial y esto se muestra con función renal anormal, este aumento de creatinina y disminución del filtrado glomerular y progresión de la insuficiencia renal crónica. Las causas son casi las mismas, son por drogas y secundaria a otras enfermedades. Las drogas, lo que producen normalmente nefritis intersticial crónica son los AINES y los analgésicos, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos y los analgésicos que a veces son más analgésicos que antiinflamatorios, como la dipirona, pero que su mecanismo de acción es la misma, inhiben las prostaglandinas. Ahí están las hierbas chinas, porque estas hierbas chinas hace unos 20 años aproximadamente, hizo una epidemia de nefritis túbulos intersticiales en Europa Central. Y empezaron a hacer investigaciones y se vieron que estas hierbas, la mayoría de los pacientes que tenían nefritis intersticial crónica no estaba relacionado ni con los AINES ni con los analgésicos, sino que a una droga que ellos tomaban regularmente. Y después de examinar esas hierbas se encontró que había una sustancia tóxica dentro de ellas. Se retiró del mercado todas las hierbas, los chinos llegaron a decir que fue contaminado la muestra y que no todas las hierbas chinas son las causantes, ¿verdad? Pero la gente tiene mucho miedo ahora a consumir eso en alta cantidad. Otra causa importante en la nefritis intersticial alcohólica son las metabólicas. Las metabólicas como la hipopotasemia y la hipercalcemia. La hipopotasemia habíamos visto que produce un aumento de inflamación y fibrosis tubulointersticial, lo mismo que la hipercalcemia. Entonces, cuando tenemos una nefritis intersticial crónica, tenemos que ver estas alteraciones metabólicas. Y las inmunes, ¿verdad?, que son la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, el lupus también puede, el lupus producir, aunque el lupus produce más lesión glomerular que tubular. Entonces, estas nefritis intersticiales son las primarias y las secundarias sabemos que es secundaria a lesión glomerular, es secundaria a una lesión vascular o a otras enfermedades sistémicas. La nefritis intersticial crónica que tengo fibrosis intersticial. Cuando se hace una biopsia renal vemos que hay un aumento de la fibrosis a nivel
de todo el riñón, ¿verdad? El aumento de fibrosis que se pone de manifiesto por coloraciones especiales. Entonces tengo fibrosis intersticial, atrofias de células tubulares, infiltración sobre todo celular del mononuclear, es decir, monocito, macrófagos y linfocitos en el intersticio y entre los túbulos. Algunas células plasmáticas también. El glomérulo inicialmente está normal, pero cuando la fibrosis empieza con pequeñas fibrosis periglomerulares y después van volviendo todo el penacho glomerular y produce también esclerosis glomerular a la larga, de ahí la insuficiencia renal crónica progresiva. Destruyen las nefronas. Ahora, se pusieron varios mecanismos en la fase poinflamatoria de la fibrogénesis y para explicar cómo que va progresando esta fibrosis una vez que se produzca esta lesión inflamatoria por una droga determinada. Porque los AINES pueden darte una inflamación aguda, pero después continuar como inflamación crónica. Y lo que se encontró haciendo cultivos celulares es que cuando hay una reacción inflamatoria, las células tubulares estimulan al fibroblasto a través de citoquinas. Acá pueden ver factor de crecimiento, interleuquina, factor de crecimiento beta, etc. Estas citoquinas y factores de crecimiento estimulan al fibroblasto, aumentando entonces la secreción la secreción de colágeno en la matriz celular y aumentando esta matriz celular. Ahora se ha visto también que el estímulo de la lesión por la droga, como los AINES, me va a producir una lesión a nivel tubular y este túbulo va a transformarse de epitelial que era a mesenquimatosa, se transforma en un fibroblasto por estimulación de las citoquinas y va a aumentar entonces la producción por sí misma de estas células tubulares, la producción de la matriz del colágeno como depósito y va aumentando la fibrosis intersticial. Entonces es evidente la acción de las células tubulares, ya sea estimulando al fibroblasto o transformándose en una célula mesenquimatosa con secreción de matriz extracelular. También se han visto que los linfocitos T estimulan los fibroblastos y también los macrófagos a través de citoquina estimulan los fibroblastos. Lo que normalmente encontramos es una fibrosis extensa, atrofia de los túbulos y engrosamiento de por ejemplo, la cápsula de Bowman. Aquí ven un gran aumento. Esta es una coloración especial en donde todo lo negro que ven es fibrosis. Entonces vemos fibrosis periglomerular, peritubular, etc. Perivascular también. Aquí hay mayor aumento y se ven que estas fibrosis van por zona. Acá tenemos una zona donde los túbulos están normales y mis glomérulos están relativamente normales. Pero en esta zona, ustedes ven ya mis glomérulos totalmente esclerosados y el aumento de la sustancia intercelular, vamos a decir, está aumentado también, se atrofia los túbulos y esto va progresando y así va progresando también la insuficiencia renal. Desde el punto de vista clínico, tenemos también alteraciones a nivel de los túbulos renales y también tenemos insuficiencia renal. Tenemos la concentración urinaria que está alterada, hay pérdida de sal, hay acidosis tubular, pero mi diuresis está conservada, es decir, yo no tengo anuria ni oligoanuria, mi diuresis al contrario suele estar aumentada. Y los defectos tubulares que ya vimos de glucosuria, aminoaciduria y pérdida de bicarbonato, que son alteraciones de la función del túbulo contorneado proximal. Entonces, las consecuencias funcionales que tenemos en una nefritis tubulointersticial crónica es reducción del filtrado glomerular, lo que me está hablando de una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Por obliteración de la microcirculación, porque al aumentar mi cantidad de fibrosis va ocluyendo todos mis vasos sanguíneos
y no solamente mis vasos sanguíneos, sino también los túbulos renales. Existe lo que se llama alteración de la reabsorción tubular proximal, que se lo llama síndrome de Fanconi. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque existe una patología de neonatal en el cual el niño nace con alteración de la función de los túbulos proximales y tienen esta misma sintomatología, es alteración de la reabsorción tubular. El niño tiene glucosuria, tiene aminoaciduria, pérdida de fosfato y bicarbonato con una acidosis tubular renal, ¿verdad? Entonces, a esa alteración se le llama síndrome de Fanconi. Entonces, este síndrome de Fanconi, que en realidad significa alteración de la reabsorción tubular, también va a estar presente alteración entonces de mis túbulos proximales. Existe una acidosis hiperclorémica, como dijimos, porque hay una pérdida de bicarbonato por un lado, hay disminución en la producción de amoníaco y también el túbulo distal es incapaz de acidificar la orina, no puede secretar los hidrogeniones. Entonces tienen dificultad para acidificar la orina y la pérdida evidentemente de bicarbonato. Tenemos proteinuria, ¿sí? Proteinuria normalmente de bajo peso molecular que se debe al defecto de la reabsorción tubular proximal de las proteínas. Entonces es una proteinuria tubular. Tenemos poliuria. Poliuria significa que tenemos gran eliminación de orina. Hablamos de poliuria cuando son mayores de 4.000 litros por 24 horas. Y se debe a que a la lesión de los túbulos y vasos medulares. ¿Qué hace esto? Alteración de la concentración urinaria. Hay alteración de la médula renal y si recuerdan, la médula renal es la encargada de mantener una hiperosmolaridad a nivel medular para que se pueda concentrar o diluir la orina. Y tenemos también una hiperpotasemia constante, que se debe a los defectos de secreción del potasio, una resistencia a la aldosterona. O sea, que el túbulo lesionado ya no responde a la aldosterona y entonces no se puede secretar potasio y esto hace que la hiperpotasemia aumente. También la acidosis tubular probablemente haga que tenga su importancia un aumento de potasio. Y por último tenemos la pérdida de sal, en el cual existe, que es porque no se reabsorbe el sodio ni en el túbulo proximal ni en el túbulo distal, y entonces hay una pérdida de sal como vimos en la aguda. El sedimento urinario suele ser normal, o sea, como la reacción inflamatoria es crónica, no siempre hay una importante reacción inflamatoria, hay más fibrosis que inflamación, pero en algunos libros van a ver que dicen que puede haber aumento de leucocitos y aumento también de glóbulos rojos, o sea, una microhematuria generalmente. Bien, el contexto entonces de estas nefropatías, las más frecuentes son las agudas, y últimamente estamos viendo la secundaria a analgésicos y otros tóxicos tubulares. Entonces, veamos, suele presentarse como un paciente de 46, en este caso vamos a ver, presentar un paciente de 46 años con lumbalgia crónica, por lo que toma grandes cantidades de antiinflamatorios no esteroideos. Tiene una diuresis conservada. Suele ser un paciente que por algún dolor crónico se toma muchos antiinflamatorios. A veces toman de 15 a 20 comprimidos por día o más. Las dos causas más frecuentes suelen ser las lumbalgias crónicas y las cefaleas crónicas. Este paciente trabaja, entonces mientras está en su trabajo no quiere tener dolor y toma muchísimos analgésicos. Al examen físico no hay una alteración muy evidente en este paciente, solamente dolor a nivel lumbar. A veces tenemos reacciones inmunológicas, es decir, rash cutáneo y dolores articulares, pero en ocasiones solamente hay lo que le ocasiona el tomar muchos comprimidos. La creatinina sérica está en 3.3, o sea que está aumentada por encima de 2.
En orina hay glucosuria con glicemia normal. Siempre hay que hacer esta aclaración porque la glucosuria cuando sobrepasa su umbral, que es de 180 miligramos en sangre, tiene que producir, normalmente tenemos glucosuria, pero si tenemos glucosuria con una glicemia de 100, no es posible que sobrepase su umbral, entonces quiere decir que hay una alteración a nivel tubular que me está produciendo esta glucosuria. También una proteinuria, pequeña cantidad, solamente una cruz. Y en el sedimento urinario, en el que se destaca la presencia de eosinófilos y glóbulos rojos 10 por campo. Entonces, suele ser esta la presentación clínica del paciente con fibrosis tubulointersticial aguda. Y entonces ahí debemos acordarnos de esta tabla que vimos, que en el sedimento, qué es lo que está alterado, la excreción de proteína que suele ser menos de 1 gramo, los defectos de los túbulos proximales, lo de los túbulos distales y la fracción de excreción. O sea que tenemos que utilizar este conocimiento en el caso clínico. Y recordar también que en los casos de AINE puede ser una reacción inmunológica, pero puede ser también un bloqueo nomás de la ciclooxigenasa. En caso de este señor que ya tiene algo crónico, viene tomando de hace mucho tiempo, probablemente ya sea una reacción inmunoalérgica.